Lo siento, pero que me dejan las cosas aquí, Ani. Buenos días. Buenos días, Lee. Buenos días, Lee. Bien, vamos a empezar con un tema nuevo. El tema es subprocesos. Voy a dar una serie de ejercicios que espero que ustedes los realicen hoy. O sea, yo voy a dar los ejercicios ya hechos. Y la tarea de ustedes va a ser transcribir esos ejercicios, ¿verdad?, el día de hoy. Mañana voy a poner otros ejemplos ya desarrollados y espero que también mañana ya los puedan ustedes transcribir, ya los tengan realizados, para yo indicarles mañana en qué va a consistir la evaluación número 2 del tercer parcial. Lee, Dígame. los ejercicios van a ser en PCI. Sí, empecé. Ok, gracias. Bien. Piensa, Dígame. yo el día de ayer no pude asistir a clase. Quería saber de cómo es esa evaluación. La de hoy. Bueno, sí, de qué tema viene, o sea, y La todo. evaluación de hoy viene de vectores, Pero del material que bien. yo les di, de la clase de la semana pasada y de la clase de ayer. Ok, director, entonces sería, pero viene así como la vez pasada, que ya los códigos que uno tenía que verificar. Es cuestionario con preguntas de selección y preguntas de verdadero y falso. Bien. ¿A qué hora va a estar habilitado? A partir de las 7 de la noche, de 7 a 10. Ok, ¿Y gracias. cuánto dura la prueba? No, todavía estoy diseñando las preguntas, así que no le puedo dar una duración, porque eso va a depender de cuántas preguntas coloque en el cuestionario. Bien. Miremos este ejercicio donde yo estoy utilizando 3 ciclos para. Aquí no estoy trabajando con vectores, pero sin embargo puedo utilizar el ciclo si así lo requiero. ¿Bien? Lo único que voy a hacer en cada uno de estos ciclos es imprimir una serie de guiones, como si yo quisiera subrayar algo. ¿Bien? Ejecutemos. Entonces, miren, aquí yo pongo, supongamos que es un título, primer ejemplo, y entonces mando a imprimir, estoy utilizando una variable x y digo desde x igual a 1 hasta 20. O sea que yo quiero que este ciclo se realice 20 veces. ¿Y qué es lo que va a realizar? Va a realizar la impresión del guión. ¿Qué significa esto? Que este guión lo va a repetir 20 veces. Entonces lo que está aquí son 20 guiones. Ahora, utilizo una instrucción, es una variante de escribir que se llama escribir sin saltar,
para que cada vez que imprima un guión no se vaya a la siguiente línea, sino que siga imprimiendo en la misma línea. Aquí está el primer ciclo, que es el del primer ejemplo. Primer ejemplo está fuera de ciclo porque yo solo quiero que se escriba una vez. Los guiones sí se van a imprimir 20 veces. Después pongo un espacio en blanco, aquí. Voy y hago exactamente lo mismo, segundo ejemplo. Y estoy imprimiendo también una serie de 20 guiones. Espacio en blanco. Nuevamente, voy a poner tercer ejemplo con exactamente el mismo código. ¿Ok? Que es imprimir la serie de 20 guiones. Esto no tiene mayor ciencia, pero supónganse ustedes que estamos trabajando en PSeInt, en un algoritmo que sea muy grande y yo estoy imprimiendo varias cosas en la pantalla y hay cosas que necesito que estén subrayadas. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría que hacer ese método, o sea, poner un ciclo para. Digamos que mi algoritmo tiene 200 líneas. Es algo bastante grande. Y en 7 lugares, ¿verdad?, de ese algoritmo yo necesito subrayar. Entonces equivale a que este ciclo de aquí, este para, yo lo escriba 7 veces en mi pseudocódigo. ¿De acuerdo? Entonces cada vez que yo necesite subrayar, tengo que escribir el ciclo para. ¿Ya? Entonces hay una forma más eficiente de hacer esto. Cuando yo sé que tengo un fragmento de código, ¿verdad?, que durante el transcurso del algoritmo, del pseudocódigo, se va a utilizar n cantidad de veces, ¿verdad?, no solo se va a utilizar una vez, en lugar de estar escribiendo ese fragmento de código cada vez que se requiera, lo que puedo hacer es escribirlo una sola vez, que es lo que se conoce como subproceso, ¿verdad?, y cada vez que yo requiera ese fragmento de código, ya no lo tengo que volver a escribir. O sea, lo guardé como un subproceso una sola vez y cuando lo necesite, simplemente lo voy a llamar, ¿verdad? Esto es algo similar a las funciones matemáticas que existen. Vaya, por ejemplo, ayer vimos una función que se llama azar. Si se recuerdan, lo que hace es determinar un número al azar en un rango que nosotros especificamos. ¿Ok? Entonces, azar es el nombre de un subproceso, una función que ya está incorporada en PSeInt. Imagínense ustedes que no hubiera la función azar en PSeInt, sino que les tocara a ustedes escribirla y que en un pseudocódigo tuvieran que utilizar ese fragmento de código que ustedes diseñaron unas 10 veces. Entonces tendrían que escribir ese fragmento de código 10 veces, una por cada vez que la necesiten. No tienen que hacer eso, en primer lugar, porque la función ya existe, ¿verdad? Y entonces cada vez que ustedes ocupen, ¿verdad?, solo llamarían a la función azar y ahí le indicarían el rango. Entonces, eso es una función o subproceso. ¿Qué estás haciendo? Okay. Ahora, las funciones, muchas funciones ya vienen incorporadas en los compiladores, ya sea que empecé o ya sea en los lenguajes de programación, para hacernos a nosotros los programadores la tarea más fácil. Ya son cosas que nosotros no tenemos que programar. Bien, hay otras acciones que ya son propias de determinada aplicación y las cuales nosotros podemos crearlas como funciones o procedimientos, o sea, como subprocesos. Una vez creadas, vamos a seguir la misma lógica de las que ya están incorporadas en los compiladores. Cada vez que ocupemos un subproceso, lo vamos a utilizar simplemente escribiendo su nombre. Entonces, veamos la comparación que hay entre este algoritmo, ¿verdad?, que simplemente imprime el subrayado 3 veces, o sea, hace 3 veces el código para imprimir el subrayado, a este otro que tengo acá, en donde yo ya incorporo un subproceso. Es lo que les estaba diciendo.
Yo ya no tengo la necesidad de escribir 3 veces el ciclo para. Miren este código, solo lo que tengo aquí sombreado, ¿verdad? Es la parte del para que hace el subrayado, una sola vez. O sea, lo escribí una sola vez, pero lo voy a utilizar en este ejemplo 3 veces para hacer lo mismo que tenía en el primer algoritmo. Miren, es exactamente lo mismo. Imprimir 3 subrayados con un solo fragmento de código. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Lo primero que hay que entender es que debemos nosotros estudiar lo que nos están pidiendo y determinar cuáles son las acciones que yo sé que se pueden incluir dentro del subproceso. O sea, qué acciones son las que se van a emplear una y otra vez en la duración de una aplicación. Entonces, esas acciones las voy a poner en un subproceso. Un subproceso simplemente es un programita. Véanlo de esta forma. Es un pequeño algoritmo que existe dentro de nuestro algoritmo principal. Este es el algoritmo principal, como lo hemos venido trabajando. Y este es el subproceso, un pequeño algoritmo que va a depender de nuestro algoritmo principal. Entonces vamos a seguir los lineamientos igual que como Annette, que como hemos estado trabajando anteriormente, solo que ya no le vamos a llamar algoritmo porque algoritmo es el principal, le vamos a llamar subproceso. ¿Okay? Al llamarle subproceso le vamos a asignar un nombre que lo identifique. Esto es obligatorio. Este nombre lo vamos a utilizar para llamar a este código cada vez que lo necesitemos. Nuestro subproceso aquí se llama subrayar. ¿Qué voy a colocar en este subproceso? Si yo sé que acá, miren, exactamente lo mismo 3 veces. Entonces, no, ahora solo lo voy a poner una sola vez. Aquí hay una sola vez. ¿Miren? Una sola vez. ¿Verdad? Y finalizo el subproceso. Entonces, estas son las líneas de código que yo sé que puedo emplear varias veces en mi pseudocódigo. Ya tengo definido mi subproceso. Ahora, ¿cómo lo utilizo? Bueno, cada vez que yo requiera subrayar algo, como acá, que escribo primer ejemplo y quiero que este rótulo esté subrayado, ya no vuelvo a poner el código. El código ya lo coloqué aquí. Simplemente voy a llamar a ese código que yo acabo de definir. ¿Y cómo se llama este subproceso? Subrayar. Simplemente lo invoco con su nombre. ¿Miren? Entonces, cuando el pseudocódigo encuentre este nombre, subrayar, él va a saber que tiene que buscar un fragmento de código que se llame así. Lo tenemos acá. Al encontrarlo, va a ejecutar lo que está dentro del proceso subrayar, ¿verdad? Hasta llegar a su fin. Cuando llegue al final del subproceso, va a retornar el control de la ejecución al punto donde se le llamó. ¿Qué significa esto? Si lo ejecuto, lo primero que va a hacer es escribir un rótulo. Primer ejemplo. Después de eso, hay un llamado al subproceso subrayar. En este punto, rompe la secuencia normal del algoritmo y va a buscar el subproceso para ejecutarlo. Aquí está el subproceso. Entra a ejecutar. Entonces va a hacer esta acción. Va a imprimir el guión 20 veces y después va a imprimir una línea en blanco. Cuando ya termine de ejecutarse y llegue a su fin, este fin subproceso va a enviar nuevamente el control al punto donde fue llamado, o sea, aquí. Ya una vez ejecutado este, seguimos con la secuencia normal del algoritmo, o sea, con la siguiente instrucción, que es escribir otro rótulo. Segundo ejemplo. Yo quiero que este segundo ejemplo también esté subrayado. Te vuelvo a invocar
mi subproceso. Entonces, aquí vuelvo a llamarlo una segunda vez. Entonces el compilador va a buscar este subproceso y nuevamente lo va a ejecutar. Ejecuta todo esto. Cuando llega al final del proceso, retoma el control o devuelve el control al punto donde lo llamaron. Aquí a la línea 7. Como ya se ejecutó, va a seguir con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción nuevamente es otro rótulo, el del tercer ejemplo. Escribe, tercer ejemplo, siguiente instrucción, llamado a subproceso. Ese llamado a subproceso, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer que busque este subproceso para ejecutarlo. Aquí está. Miren, esta va a ser la tercera vez que se ejecute. Entonces, una vez que finalice su ejecución, va a volver al punto donde fue llamado, que es aquí, y va a seguir con la secuencia normal, que en este caso sería el fin del algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que me estoy ahorrando acá? Bueno, lo que me estoy ahorrando, aparte de líneas de código, ¿verdad? Mi algoritmo es mucho más eficiente, ¿verdad? Ya que voy a llamar esto únicamente cuando lo requiera. En lugar de tener 3 ciclos, yo tengo un solo ciclo, al cual llamo 3 veces. ¿Hay preguntas? No, Lick. No. Bueno, ahora, veamos siempre con el mismo ejemplo de subrayar, ya irlo haciendo más eficiente. Acá. Entonces tengo un subproceso que se llama subrayado, pero aquí hay una pequeña diferencia. Voy a ejecutar primero para que vean cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Siempre estoy incluyendo en mi subproceso el subrayado, porque de eso se trata, de hacer el subrayado de un texto. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Miren que ahora el subrayado, ¿qué? Número de guiones. Es el número de guiones el que varía. Si ustedes se fijaron, en los 2 ejemplos anteriores estábamos imprimiendo 20 guiones. Entonces, la longitud del subrayado era exactamente la misma en el primer, en el segundo y en el tercer ejemplo. Pero aquí la estamos variando, utilizando el mismo subproceso. O sea que el que hace este subrayado es exactamente el mismo código que hace este subrayado de acá. Y es exactamente el mismo código que hace este subrayado de acá. La única diferencia es que yo le estoy indicando cuántos guiones tiene que imprimir. Vamos a ver cómo se hace eso. Vean la diferencia que hay acá. Miren, aquí solo tengo 3 líneas en mi algoritmo, o sea, en el código principal. Solo tengo 3 líneas, la 5, la 6 y la 7. ¿Qué hacen estas 3 líneas? Llamar a un subproceso, que es el que tengo yo acá, en la línea 12, subrayado. Hay una variante con respecto a esto, porque miren, aquí en mi algoritmo principal, en el segundo ejemplo, yo escribía primer ejemplo, escribía segundo ejemplo, escribía tercer ejemplo. Pero aquí yo ya no estoy escribiendo eso. Y lo que pasa es que esos rótulos los estoy poniendo cuando llamo al subproceso. Miren, aquí están, los estoy colocando. Y aparte de colocar esos rótulos, lo que estoy haciendo también es poner este número. Aquí 10, aquí 50, aquí 26.
¿Para qué creen que son esos números? ¿Se les ocurre? La cantidad de guiones. Exactamente, exactamente. Es la cantidad de guiones. O sea que la primera vez que yo llame a subrayado, estoy diciendo va a tener que imprimir de guiones. La segunda vez va a tener que imprimir 50 y la tercera vez que lo llame va a tener que imprimir 26. Entonces, esto que yo tengo entre paréntesis, que tengo dos datos, un rótulo y un número, se llaman argumentos. Entonces, argumento son los datos que le proporcionamos a un subproceso para trabajar. ¿Bien? Entonces hay subprocesos que no tienen argumentos, como en el ejemplo 2, que simplemente llamo yo con el nombre y no le doy ningún dato. Pero hay otros que sí van a tener argumentos. Un ejemplo clásico. Díganme una función de la calculadora, una función matemática. Sumar. Sumar de la calculadora. Dividir. Ok, pero si usted tiene, digamos, un subproceso de sumar dos números, ¿bien? Y usted planteó que la suma es A más B, usted planteó las instrucciones, pero no es suficiente para el subproceso saber cómo se suma A más B. Él tiene que saber también cuáles son los dos números que se tienen que sumar. Entonces, aparte de la lógica del programa, también están los datos. Entonces, hay veces en que el subproceso va a ocupar esos datos. Entonces, yo le voy a decir, sumar 5, 10. Entonces, ¿qué quiero? Que sume 5 más 10. Sumar 7, 8. O sea, que sume 7, 8. Entonces, esos números que yo le estoy dando son los argumentos que necesita la función para poder trabajar. Es lo mismo acá. Ya le estoy proporcionando, o sea, ya estoy quitando datos, que sería el rótulo de mi algoritmo principal, y se lo estoy pasando a la función, para que la función, perdón, para que el subproceso, se me olvida, utilizo los nombres de los otros lenguajes, para que el subproceso trabaje de manera más eficiente. Yo ya le voy a mandar el rótulo, que es lo que tiene que imprimir como rótulo, para que el programa principal ya no imprime esos rótulos. ¿Ven? Miren, acá es donde voy a imprimir el rótulo. Una sola línea en lugar de las 3 líneas de rótulo que yo tenía antes. 3 líneas para escribir los rótulos. Aquí ya tengo una sola dentro del subproceso. Solo que como el subproceso se hace 3 veces, se llama 3 veces, estoy indicando cuál va a ser el rótulo. Entonces, este es el primer argumento de subrayado, el rótulo. Y este es el segundo argumento del proceso subrayado, la cantidad de veces que se va a imprimir. Entonces, 2 argumentos tiene. Veamos el subproceso. Subproceso subrayado. ¿Sí? Miren esto, coincide. ¿Qué es lo que va a coincidir? Ahora, si yo tengo argumentos acá y tengo 2, también tengo que indicar en el encabezado, o sea, en la primera línea donde yo pongo el nombre del subproceso, que está recibiendo datos. Entonces, esos datos, ¿no?, tengo que ponerles un nombre. Entonces, para el caso del rótulo, le voy a llamar texto. Y para el caso de la cantidad de guiones que se va a imprimir, le voy a llamar cantidad. Cuando el subproceso recibe estos datos, se les conoce como parámetros. Entonces, un parámetro es un valor o valores que el subproceso recibe. Y tiene que coincidir. Si cuando yo estoy llamando a mi subproceso digo que tiene 2 argumentos,
Entonces, cuando él recibe esos datos, tienen que haber dos parámetros. Entonces, tiene que coincidir la cantidad de argumentos versus la cantidad de parámetros. Y lo otro que tiene que coincidir es el orden. Yo estoy poniendo que el primer parámetro es el rótulo. Entonces, lo va a recibir aquí en texto, ese rótulo. Y estoy poniendo que el segundo parámetro es un número. Entonces, lo va a recibir en cantidad. ¿Bien? No puedo invertir el orden. O sea, no puedo cambiar el orden de argumentos versus parámetros. Bueno, supongamos que aquí es la primera vez que llamamos a subrayado y le estamos mandando dos argumentos. El primero, primer ejemplo, y el segundo 10. Entonces ya sabemos que cuando hay un llamado a subproceso, se rompe la ejecución normal y va a buscar este subproceso que está acá. Bien, entonces, primer ejemplo, ¿a dónde lo vamos a guardar? En texto. Aquí hay un parámetro. Está recibiendo primer ejemplo en texto. Y 10, este argumento lo está recibiendo como parámetro ¿a dónde? En cantidad. Cuando diga escribir texto, ¿qué es lo que va a escribir? El valor que hay guardado acá, que fue lo que recibió como parámetro. La primera vez, primer ejemplo. Entonces ahora entramos al ciclo. Entonces para x igual a 1 hasta cantidad. ¿Quién es cantidad? Es el segundo parámetro. Entonces como yo estoy con la primera llamada, subproceso, cantidad ahorita tiene valor de 10. Este ciclo se va a ejecutar de 1 hasta 10. Y aquí está, imprimir el guión, que lo voy a imprimir 10 veces. Si fuera la segunda llamada a subproceso, esta de acá, ¿qué argumentos estamos enviando? Bueno, segundo ejemplo, un rótulo y el número 50. Cuando vayamos al subproceso, ¿cómo lo va a recibir? Segundo ejemplo, lo va a recibir en texto, el parámetro texto. Y el número 50 lo va a recibir en cantidad. Así que cuando venga el subproceso a escribir texto, va a escribir segundo ejemplo. ¿Y este ciclo cuántas veces se va a hacer? Estamos acá con el segundo llamado. Se va a hacer desde 1 hasta cantidad. ¿Quién es cantidad en el segundo llamado? 50. Entonces este ciclo se repite 50 veces. Va a ser un guión más largo. Si fuera el tercer llamado, ¿qué es este de aquí? Entonces tiene dos argumentos. ¿Qué va a recibir el subproceso? En el parámetro texto va a recibir tercer ejemplo. Y en el parámetro cantidad va a recibir 26. Así que cuando vengamos acá a imprimir, va a escribir tercer ejemplo y este ciclo se va a hacer desde 1 hasta ¿dónde? En el tercer llamado, el segundo es 26, el segundo argumento. Así que el parámetro cantidad recibe 26. Este ciclo se hace desde 1 hasta 26, imprimiendo 26 guiones. ¿Preguntas, muchachos? O sea, Diga. sí, ahí la única duda que tengo es por qué pone un escribir después del fin para. Esta es una... Yo puedo hacer esto para dejar una línea en blanco. Una línea en blanco, para no escribirlo todo pegado. ¿Hay alguien más que pregunte? ¿No? Bueno, miremos el último ejemplo de esto. Acá. Entonces aquí siempre estoy llamando 3 veces al subproceso subrayado, o sea, lo que estaba haciendo yo acá, miren. Y mi subproceso
es similar, solo hay algo que se modifica. Miren que acá en el llamado al subproceso tengo 1, 2, esto ya los tenía. El rótulo, la cantidad de veces que se va a imprimir el guión, pero ahora le estoy agregando otro argumento. Miren, aquí estoy poniendo un asterisco. En el segundo llamado estoy poniendo el rótulo, la cantidad de veces que se va a imprimir, pero aquí estoy poniendo un guión. Y en la tercera vez que yo llame al subproceso, aquí está el rótulo, la cantidad de veces que se va a imprimir y estoy poniendo el símbolo igual. ¿Por qué? ¿Cuál es la variante de este ejercicio? Bueno, siempre me va a hacer el subrayado, pero yo quiero cambiar de símbolo. ¿Qué tal que yo una vez diga, no, lo que yo quiero subrayar es con asteriscos? No, quiero rayar con guiones o quiero hacer un rayado con el símbolo igual. Entonces, es el mismo proceso de subrayado, solo que voy a utilizar un elemento diferente para hacer el subrayado. Entonces, aquí le estoy agregando un argumento diferente, que es el tipo, el símbolo con el cual va a realizar el subrayado. Entonces, ahora, este subproceso tiene 3 argumentos. El rótulo, la cantidad de veces que se va a imprimir y el símbolo que se va a imprimir. Ejecutémoslo. Miren. Acá, que es el primer llamado que yo tengo, miren, 10 veces, ¿qué símbolo? El asterisco. Aquí, que es el segundo llamado al subproceso, tiene el título. Se va a hacer 50 veces el subrayado utilizando ¿qué símbolo? El guión, que es lo que tenemos acá, el guión. Y en el tercer llamado al subproceso tenemos en el tercer ejemplo, este es el título que va a imprimir, 26 veces se va a imprimir ¿qué símbolo? El igual, que es lo que tenemos aquí. Entonces, 3 veces la misma ejecución del proceso subrayado con distinta cantidad y distinto símbolo. Simplemente le agregué un argumento más. Primer argumento, el título. Segundo argumento, la cantidad de veces que se va a imprimir. Tercer argumento, el símbolo que se va a imprimir. Entonces, al tener 3 argumentos este subproceso, entonces tiene que coincidir en el encabezado del mismo. Miren, ya no solo tengo texto y cantidad. Ahora le agregué símbolo. Que cada vez que yo llame, ¿verdad? La primera vez que yo llame a subrayado, ¿a dónde se va a guardar? En símbolo. El asterisco se va a guardar en símbolo. ¿Cuántas veces se va a imprimir ese símbolo? Aquí lo estoy diciendo. 10, que es cantidad. ¿Qué título se va a imprimir? Primer ejemplo. ¿Dónde lo está recibiendo? En texto. Entonces, imprime el título. De ahí va a ser el ciclo de repetición y va a decir escribir el símbolo. El símbolo, si es el primer llamado, es este. Si es el segundo llamado, es el guión. Y si es el tercer llamado, es el igual. Esa es la única variante que estamos poniendo aquí en este último ejemplo. ¿Alguna duda, muchachos? Este tema hay que verlo con mucho detenimiento y van a tener oportunidad de verlo en lenguaje 1. Espero que así sea, ¿verdad? Y ya con mucho más detenimiento en lenguaje 3. ¿Ok? Entonces, ahorita lo estamos haciendo para propósitos de información. Pero hay que entender bien el concepto y esta en realidad es la base como realmente se programa. A base de fragmentos de códigos que se pueden ir incorporando en distintas aplicaciones. Yo puedo tener un fragmento de código que yo diseñé, incorporarlo en una aplicación X, después incorporarlo en otra aplicación completamente diferente, pero como es la misma función que ambas aplicaciones necesitan, entonces por eso yo lo defino de forma separada. ¿Preguntas?
Bueno, entonces esto yo quiero que por favor que lo implementen para que analicen el código y miren la ejecución. Y mañana vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Está bien, Lick. Sí, listo, bueno. Vaya pues. Entonces nos quedamos hasta acá y continuamos Lick, mañana. ¿Sí? ¿a qué horas es la prueba? De 7 a 10. Puede entrar. Dele, gracias. Sí, de 7 a 10 va a estar habilitada. Gracias, Lick. Ok, tengan buen día. Igualmente. Buen día. Gracias.